La semilla del yo soy. No hay cosecha sin trabajo interno. Cada pensamiento tiene consecuencias, así como cada acción también tiene consecuencias. Yo soy. Hay algo en tu interior que sueña que puede más. Siempre es posible. Capítulo 12. El lenguaje invisible. Había amanecido con una calma distinta. La aldea parecía respirar a un ritmo más profundo, como si se hubiera alineado con algo más grande. Aucan despertó antes que todos, salió sin hacer ruido y se dirigió a la cima de una colina cercana, donde el viento susurraba con claridad. Se sentó a contemplar el horizonte y pensó en todo lo vivido, cada paso, cada error, cada revelación. Y entonces recordó algo que se le había dicho aquella noche en el bosque. Cada palabra, cada pensamiento, cada emoción es una semilla. Miró sus propias manos. ¿Eran manos de sembrador? Sí, pero también eran manos de creador, porque las semillas que más poder tenían no eran las físicas, sino las intangibles, las que brotaban del pensamiento, las que germinaban en la emoción, las que se anclaban en la palabra. ¿Qué estás pensando?, preguntó Naila, que lo había alcanzado sin que él lo notara. Estoy dándome cuenta de que no basta con trabajar la tierra, también hay que cuidar el lenguaje invisible que usamos todos los días. Naila frunció el ceño intrigada. ¿A qué te refieres? A que cada cosa que pensamos y sentimos tiene consecuencia, aun si nadie más lo oye, que el universo responde no solo a lo que decimos en voz alta, sino a lo que nos repetimos por dentro. Ella se quedó callada, porque lo comprendió de inmediato. Ese día, Aucan propuso algo diferente, que toda la aldea hiciera una vigilancia amorosa de sus palabras por una jornada entera. Durante este día, dijo, no pronunciaremos palabras quejumbrosas, temerosas, pesimistas ni reactivas. Solo hablaremos como si ya estuviéramos cosechando lo que anhelamos. ¿Y si sentimos miedo o tristeza?, preguntó un anciano. Entonces lo observamos y lo escribimos, pero no lo pronunciamos como decreto. Lo hablamos solo si estamos listos para transformarlo. Todos aceptaron, y así comenzó un día de atención total al lenguaje. Al principio fue difícil. Muchos se dieron cuenta de cuán automáticas eran las frases negativas. Esto no va a salir. No tenemos suficiente. Siempre es lo mismo. Nunca cambia nada. Pero al observarse, algo comenzó a cambiar. Los niños fueron los primeros en adaptarse. Convertían los errores en juegos, los conflictos en preguntas. Aucan vio a una mujer mayor interrumpirse a sí misma a medio juicio y corregirse con ternura. Perdón, eso que iba a decir no construye. Voy a decirlo de otro modo. Y entonces una nueva energía se fue tejiendo en el aire. Las palabras se volvieron puentes, no barreras. Las frases, lluvia de nutrientes para la mente y el corazón. Las miradas, más conscientes. Al atardecer, se reunieron para compartir lo vivido. No sabía cuántas veces al día me saboteaba sin darme cuenta, dijo Naila. Yo pensaba que hablar con realismo era ser objetivo, añadió otro joven, pero ahora veo que muchas veces era solo miedo disfrazado de lógica. A veces callar también es una forma de hablar, dijo Aucan. Cuando callamos para observar, para sentir, para elegir mejor, estamos usando el lenguaje invisible, el más poderoso de todos. Esa noche, la aldea durmió en paz. Pero algo había cambiado profundamente. Ya no hablaban como víctimas, ni como huérfanos del destino, ¿no? Hablaban como sembradores, como co-creadores de su propio mundo. Aucan, antes de dormir, escribió en su cuaderno: hoy comprendí que el verbo es el origen, que todo lo que he dicho alguna vez me ha construido o me ha debilitado, que cada pensamiento es una promesa al futuro, y que la emoción que lo acompaña es la raíz de esa promesa. Hoy he aprendido a pensar y hablar desde el fruto que deseo, y no desde la semilla que aún no germina. He entendido que cada palabra es una orden al universo, y que si no soy cuidadoso con lo que digo, puedo estar creando el jardín equivocado. Cerró su cuaderno y sonrió, porque ahora sabía lo que estaba sembrando. Capítulo 13. El principio del nuevo siglo. El amanecer del nuevo ciclo no llegó con fanfarria ni celebraciones exageradas. Fue una madrugada serena, clara, como si el universo hubiese limpiado el aire con un soplo suave. Pero en el corazón de la aldea todos sabían que algo estaba por comenzar. Era el primer día del nuevo siglo maya, y aunque el tiempo es una ilusión para muchos,
Para Aucan y su comunidad se había vuelto una medicina sagrada. El calendario marcaba más que una fecha, señalaba un renacer. Hoy comienza un nuevo siglo, dijo la abuela Yuma con voz solemne. No uno de años, sino uno de almas despiertas. El consejo ancestral se había reunido en el centro ceremonial. Los tambores vibraban con un pulso lento, parecido al latido del corazón humano. Aucan estaba allí, entre ellos, sintiendo que el ciclo que había vivido hasta ese momento estaba cerrando como una espiral que regresa al centro. Este nuevo siglo no es solo para mirar el futuro, continuó Yuma, sino para convertirnos en lo que hemos estado esperando. Sus palabras resonaron en todos, no como orden, sino como memoria. Ese día se celebró una ceremonia de fuego. En el centro del círculo se encendió una fogata que representaba el espíritu del nuevo comienzo. Uno a uno, los aldeanos se acercaban a dejar en el fuego una ofrenda, una palabra escrita, un símbolo, una intención, una herida que ya estaban listos para soltar. Aucan escribió en un pequeño trozo de corteza: ya no buscaré fuera lo que solo puedo cultivar dentro. Hoy acepto que no hay milagros, solo constancia, y lo arrojó al fuego con gratitud. Naila, por su parte, escribió: hoy dejo de correr hacia la validación ajena, me convierto en lo que busco, yo soy hogar. Uno a uno, los rostros se fueron iluminando con una mezcla de nostalgia y esperanza. No todos estaban seguros de cómo se vería el nuevo siglo, pero todos sabían que ya no eran los mismos de antes. Al final de la ceremonia, la anciana Yuma pronunció una advertencia suave. El universo es siempre bondad, pero requiere coherencia. No basta con desear. Hay que encarnar, hay que volverse semilla y raíz. Hay que sentir con integridad lo que se pide y confiar en lo que brotará. Esa noche no durmieron en casas. Toda la aldea decidió dormir bajo las estrellas, como símbolo de comenzar en el lienzo más puro, el cielo. Miraban hacia arriba, pero ya no como niños extraviados, sino como jardineros cósmicos. Aucan, acostado sobre su manta de fibras tejidas, pensó: cada pensamiento tiene consecuencias, cada acción consecuencias, y cada palabra también. Por eso este nuevo siglo no empieza con fuego ni con cantos, sino con el cuidado absoluto del alma. Sonrió, y como un niño que se duerme sabiendo que sembró bien, cerró los ojos, confiando en lo que brotaría. Capítulo 14. Cuando el fruto empieza a hablar. Los frutos no gritan, no aparecen con fuegos artificiales ni anuncian su llegada con palabras. Los frutos hablan en silencio, hablan con aroma, con dulzura, con presencia. Y así, sin previo aviso, la vida empezó a florecer. Pasaron semanas desde el inicio del nuevo siglo. La aldea comenzó a transformarse, pero no de forma externa. El verdadero cambio estaba ocurriendo en las miradas, en los silencios compartidos, en la manera en que las personas se escuchaban unas a otras. Aucan había comenzado a trabajar con los niños, no enseñándoles grandes verdades, sino recordándoles el valor de observarse. Cada tarde, bajo un viejo árbol, se reunían en círculos para hablar de sus emociones como si fueran hojas en el viento. Nombrarlas, respirarlas, soltarlas, sembrar palabras, sembrar calma. ¿Y si me enojo con mi hermano?, preguntó un niño. Observa tu enojo, respondía Aucan. Pregúntale qué quiere enseñarte. No lo juzgues, no lo calles, solo escúchalo. Y luego elige cómo actuar. Tú no eres tu enojo, tú eres el que puede transformarlo. Los niños aprendían más rápido que los adultos, quizás porque aún no estaban rotos del todo, quizás porque aún recordaban. En la parcela comunal las semillas comenzaban a germinar, pero no eran solo las de la tierra. Naila, por ejemplo, había comenzado a escribir historias, poemas, recuerdos. Era como si algo dentro de ella por fin hubiese encontrado un cauce para salir. Nunca pensé que tenía algo que decir, le confesó a Aucan una tarde. Lo que llevas dentro no quiere ser grande ni perfecto, le respondió él. Solo quiere ser verdadero, eso basta para que florezca. Y así, día tras día, las personas comenzaban a convertirse en lo que estaban buscando, sin buscar fuera, sin mendigar validación, solo cultivando dentro. Aucan no hablaba tanto como antes. Se había dado cuenta de que su papel ya no era enseñar, sino simplemente ser. Caminaba por la aldea como si él mismo fuera un árbol en movimiento. A veces se detenía a meditar frente a la montaña, otras veces simplemente escuchaba el viento
Ya no necesitaba certeza constante, ya no corría detrás de resultados. Había comprendido que la cosecha no es un destino, sino una forma de estar presente en cada semilla. Una tarde, un forastero llegó a la aldea. Venía desorientado, enfermo de agotamiento y con la mirada vacía. Había huido de una ciudad, de una vida acelerada, de una existencia que se desmoronaba bajo sus pies. Cayó al suelo apenas pisó el umbral del bosque. Lo cuidaron, le dieron agua, comida, descanso. Durante días no dijo una palabra. Cuando al fin pudo hablar, preguntó: ¿qué es este lugar? Aucan respondió sin solemnidad: un lugar donde cada uno cultiva su jardín interior. ¿Y eso qué significa? Significa que no buscamos afuera lo que solo podemos encontrar dentro. ¿Eso realmente funciona?, preguntó el forastero dudoso. Aucan no respondió con argumentos, solo lo llevó al huerto, le mostró los brotes, le pidió que tocara la tierra. Aquí todo lo que ves afuera es reflejo de lo que está dentro. Si tú también lo deseas, puedes comenzar, no con prisa, no para obtener algo, sino porque tu alma merece volver a casa. El forastero se quedó, y aunque al principio le costaba, poco a poco algo en él empezó a ablandarse. Ya no era el hombre que huía, sino un hombre que empezaba a escuchar a su semilla interior. Así fue como la aldea se convirtió no en un santuario cerrado, sino en un campo abierto. Los frutos hablaban, no en voz alta, pero con tanta verdad que nadie podía ignorarlos. Y una noche, sentado frente al fuego, Aucan pensó: no hay milagros, solo constancia. Y sin embargo, qué milagro tan bello es vivir así. Cerró los ojos, respiró profundo y escuchó cómo la vida, por fin, comenzaba a cantar. Capítulo 15. La verdad bajo la tierra. La tierra no siempre se muestra tranquila. A veces se agita, ¿no? A veces ruge. A veces te recuerda que nada está garantizado, excepto lo que tú has cultivado por dentro. La noche había caído con una luna inmensa, redonda como el ciclo que se cerraba. Los pájaros dormían, el viento descansaba y el silencio parecía absoluto, hasta que sin previo aviso la tierra tembló. No fue un gran terremoto, no hubo grietas, ni derrumbes, ni caos, pero sí el estremecimiento suficiente para despertar a todos, para sacudir el alma de quienes creían tenerla firme. ¿Fue un temblor?, gritó una mujer al salir de su cabaña. Sí, dijo otro, lo sentí en el pecho, no era solo físico. El suelo tembló, pero también lo hizo el interior de cada quien. Aucan salió en silencio, sin correr, sin alzar la voz. Solo observaba. La gente buscaba respuestas, ¿no? Buscaba calma, y en esa búsqueda comenzaron a proyectar su miedo. ¿Y si todo esto no sirve? ¿Y si no basta con meditar y sembrar? ¿Y si el mundo afuera vuelve a romperlo todo? El pánico nunca es lógico, es emocional, y cuando aparece suele arrastrar consigo todas las dudas no resueltas. Aucan reunió a quienes quisieron escuchar, no para calmar con promesas, sino para recordar. ¿Creyeron que el camino del alma no sería probado? ¿Que por sembrar conciencia ya no habría sacudidas? Los miró uno a uno con ternura profunda. No hay cosecha sin oscuridad, no hay fruto sin invierno, y no hay raíz que no tiemble cuando la tierra se mueve. Pero la semilla no se rinde, la semilla confía. Hubo silencio. Este temblor no vino a destruir, vino a preguntarles: ¿es real lo que están cultivando dentro de ustedes? ¿O solo era comodidad disfrazada? Nadie respondió, pero algo en el ambiente cambió, menos miedo, más introspección, porque Aucan no ofrecía certezas externas, sino verdades internas. En los días que siguieron, las personas trabajaron más despacio, no por pereza, sino por respeto. Respetaban la fragilidad de lo vivo, respetaban su propio proceso. El temblor les había recordado algo esencial. Nada está garantizado, pero todo es posible si tu raíz es real. Y eso los volvió humildes, pero también más fuertes. Aucan, por su parte, pasó varios días en silencio. Subió a una colina lejana, ayunó, meditó, y volvió a hacerle una pregunta a su semilla. ¿Todavía quieres florecer, incluso si el mundo se sacude? Y la respuesta llegó sin palabras. Solo una emoción. Sí. Entonces bajó de la colina y se unió nuevamente al ritmo de la aldea, pero ahora, más que nunca, con el corazón firme en su centro. Esa noche escribió en su cuaderno de tierra: hay dos tipos de temblores, el que te derrumba por dentro y el que te revela qué tan profundo has echado raíces. Gracias, tierra, gracias por preguntar si realmente estamos listos para florecer. La respuesta está en nuestra constancia,
y en nuestra fe, y cerró los ojos, sabiendo que la prueba no había sido para quebrarlos, sino para confirmar que estaban creciendo de verdad. Capítulo 16. El lenguaje de los brotes. Después del temblor, todo parecía igual. Pero no lo era. La tierra, aunque aparentemente intacta, había modificado su silencio. El aire tenía otra densidad, y las miradas de las personas estaban más presentes, más sinceras, menos distraídas. Los brotes comenzaron a aparecer. No fue inmediato, no fue espectacular, pero fue real. Una niña, tímida hasta entonces, se animó a hablar en el círculo de palabra. «Yo también quiero sembrar algo», dijo. «Un árbol para mi abuela, que ya no está». Un hombre, antes agresivo y solitario, comenzó a compartir herramientas con los demás, sin esperar nada a cambio. Una mujer que siempre dudó de sí misma, comenzó a escribir poemas y dejarlos en las puertas de los vecinos. Versos sobre esperanza, sobre viento, sobre raíces. Aucán lo observaba todo sin intervenir demasiado. Solo estaba presente. Sabía que no era su labor dirigir el florecimiento de otros, solo facilitarlo, inspirar, pero no controlar, sostener, pero no imponer. El lenguaje de los brotes no se escucha con los oídos, se siente en el alma, y cada quien estaba comenzando a hablarlo sin saberlo. Los brotes también se daban por dentro. Hubo quienes lloraron sin razón aparente, otros comenzaron a soñar más intensamente. Algunos sintieron nostalgia, no por lo que fue, sino por lo que aún no habían vivido. El alma, cuando se libera, primero suspira, después tiembla y luego canta. Y aquel pequeño pueblo, que antes parecía simple, ahora era un coro suave de brotes y despertares. Una tarde, mientras caminaba cerca del río, Aucán se detuvo. Frente a él, un árbol que había plantado muchos siglos atrás, por fin florecía. No con abundancia, no con exuberancia, sino con la exacta medida de lo que era necesario. 2 flores, 2, nada más, nada menos, y Aucán sonrió. El árbol no se compara, solo florece cuando le toca. Y ese día comprendió algo que, aunque ya sabía con la mente, el corazón recién integraba. Los brotes no tienen que ser enormes para ser verdaderos. A veces el cambio más profundo viene en forma de una flor discreta, y esa flor lo cambia todo. Por la noche, al calor de la fogata, Aucán compartió. Estamos aprendiendo a hablar el lenguaje de lo sutil, del silencio que construye, del gesto que sana, de la palabra que no busca aplauso, sino conexión. Los demás lo escuchaban en calma. Ya no necesitaban grandes discursos, porque la verdad ahora resonaba dentro de ellos mismos. Antes de dormir, escribió: «No busques milagros que te griten. Agradece los brotes que susurran. El verdadero cambio no hace ruido, pero transforma tu mundo desde la raíz». Y con ese pensamiento cerró los ojos. El sueño lo envolvió con suavidad, y en su pecho brotaba algo más grande que el descanso: paz. Capítulo 17. Convertirse en lo que se busca. Las primeras luces del alba teñían el cielo de tonos dorados y rosados. Aucán despertó con una sensación profunda. Hoy sería un día distinto, un día de decisiones, un día para dejar de buscar y comenzar a ser. Durante semanas había observado su reflejo en el río, preguntándose quién era más allá de sus roles, sus miedos y sus deseos. ¿Quién soy realmente?, se preguntaba mientras el agua corría frente a él. Sabía que la respuesta no estaba en las acciones externas ni en la aprobación de otros. Estaba en su esencia, en lo que vibraba en su interior. Se levantó, se vistió con su túnica sencilla y salió al bosque. Allí, entre árboles y susurros, se sentó a meditar. Recordó las palabras que la figura de su sombra le había dicho. Te tienes que convertir en lo que buscas. No era solo un llamado, era una verdad que resonaba en cada célula. Aucán decidió que ya no esperaría a que las circunstancias cambiaran para sentirse completo. Ya no buscaría afuera la paz, la fuerza o el amor. Los reconocería y los cultivaría en su propio ser. Comenzó a observar sus pensamientos, a elegirlos con cuidado. Aprendió a escuchar sus emociones sin juzgarlas y, lo más importante, decidió actuar desde ese espacio de autenticidad, aunque a veces la incertidumbre fuera grande. En la aldea, compartió con sus compañeros este nuevo entendimiento. El cambio no es una meta lejana, dijo. Es el camino que se recorre cuando decides que ya eres lo que deseas ser, cuando tus acciones, palabras y pensamientos están alineados con ese ser. Algunos asintieron,
Otros dudaron, pero todos sintieron la fuerza de esa convicción. Día tras día, Aucan trabajó para ser coherente consigo mismo. Cuando el miedo surgía, lo miraba sin huir. Cuando la duda lo visitaba, la recibía con paciencia. Y cuando el amor brotaba, lo dejaba florecer sin límites. Se convirtió en el árbol que quería ver crecer. Fuerte, flexible y enraizado. La comunidad comenzó a cambiar también, no porque alguien los obligara, sino porque cada uno empezó a verse reflejado en Aucan. Su coherencia los inspiraba a sembrar en su interior con mayor compromiso. Una tarde, mientras caminaba por el sendero, Naila se acercó y dijo: «Estoy lista para convertir mi miedo en fortaleza, para hacer lo que siempre he buscado fuera». Aucan la miró y sonrió. «Eso es todo, porque solo cuando te conviertes en lo que buscas, la vida empieza a reflejarlo». El sol se ocultaba, pero la luz dentro de Aucan brillaba con intensidad. Había dejado de ser un sembrador que esperaba frutos. Ahora era un árbol que ofrecía sombra, frutos y refugio. Un ser que era, simplemente, lo que buscaba ser. Capítulo 18. El poder de la constancia. La mañana llegó fresca y silenciosa. El rocío cubría las hojas como perlas diminutas, reflejando la luz del sol naciente. En la aldea todo parecía en calma, pero Aucan sabía que la verdadera batalla se libraba en lo cotidiano. Había aprendido que no existen milagros repentinos, no hay cosecha sin trabajo constante, que el camino hacia la transformación es lento, paciente, persistente. No se trata de grandes gestos, sino de pequeños actos repetidos día a día. Cada mañana, antes de que el sol rompiera el horizonte, Aucan se levantaba, salía al campo, respiraba profundo y agradecía. Luego cuidaba de sus plantas, regaba las semillas, observaba. No siempre veía resultados visibles. Algunas veces la tierra parecía seca y dura, pero él no se rendía. «¿Por qué sigues, Aucan?», le preguntó una vez Naila, con la mirada llena de dudas. «Porque sé que todo árbol empezó siendo una semilla, y una semilla no se preocupa por ver el fruto antes de tiempo. Simplemente sigue creciendo, confiando en su tiempo». La comunidad comenzó a entender esa enseñanza. No buscaban gratificación instantánea, no se desesperaban por el resultado, solo se comprometían con el proceso. Aucan veía cómo la constancia se convertía en una fuerza silenciosa que sostenía a todos. Era la lluvia invisible que humedecía el alma, la raíz firme que impedía que el viento derribara sus sueños. Y aunque no hubiera flores o frutos inmediatos, el trabajo interior continuaba, porque entendían que la verdadera cosecha es la transformación que sucede dentro mientras esperamos afuera. Una noche, mientras miraba las estrellas, Aucan escribió: «La constancia es el lenguaje de la semilla. No exige, no fuerza, no desespera. Solo sigue, con paciencia y amor, hasta que llega el tiempo de florecer». Esa fe tranquila se convirtió en el mayor milagro, porque en ella habitaba la certeza de que todo es posible cuando no te rindes. Capítulo 19. No hay cosecha sin trabajo interno. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles, iluminando con suavidad el sendero que Aucan recorría cada mañana. Este día se sentía distinto, como una invitación a mirar más profundo, a entender una verdad esencial que hasta ahora se le había revelado solo parcialmente. Desde el principio de su camino, Aucan había comprendido que el trabajo con la tierra era importante, pero que el verdadero cultivo ocurría en el interior, que no basta con sembrar semillas afuera si la tierra del alma está seca o llena de piedras. Se detuvo frente a un pequeño manantial, escuchando el murmullo del agua. La semilla no puede crecer si el suelo no está preparado, pensó, y ese suelo es nuestro ser. Recordó las palabras de la abuela Yuma: para que el fruto sea dulce, la tierra debe haber sido trabajada con amor y constancia, también en lo invisible. Aucan decidió entonces invitar a la comunidad a un nuevo tipo de encuentro. No sería para plantar ni para recoger, sería para hacer un trabajo interno conjunto, un espacio para mirar las raíces invisibles que sostienen todo. El primer día muchos llegaron con dudas. «¿Cómo se trabaja lo invisible?», preguntó un joven. «Es como limpiar el suelo antes de sembrar», respondió Aucan. «Sacamos piedras, raíces secas, malezas. En el alma, esas piedras son creencias limitantes, miedos, heridas no sanadas». Durante semanas trabajaron juntos con ejercicios de meditación, diálogo honesto y autocuidado. Aprendieron a observar sus pensamientos sin identificarse con ellos, a reconocer emociones sin dejarse arrastrar, a sanar heridas con compasión.
Poco a poco, la tierra interior comenzó a cambiar. Las semillas que antes se resistían a brotar, ahora sentían el calor y la humedad necesarias para crecer. Una mujer que había llegado llena de desconfianza confesó: pensaba que el cambio era solo externo, que si mejoraba mi trabajo o mis relaciones, todo estaría bien. Pero ahora veo que sin este trabajo interno, todo es como sembrar en piedra. Aucan sonrió, sintiendo que una gran verdad se manifestaba. No hay cosecha sin trabajo interno. La tierra visible es reflejo de la tierra invisible, y para que la vida florezca fuera, debemos florecer primero dentro. Esa noche, bajo el cielo estrellado, la comunidad se reunió en círculo. Hoy sabemos que sembrar no es solo un acto físico, dijo Aucan. Es también un acto de transformación profunda, de amor por uno mismo, de paciencia, de fe. Y con esa convicción comenzaron a caminar juntos, sabiendo que el verdadero fruto no sería solo lo que la tierra les diera, sino la persona que cada uno se estaba convirtiendo en el proceso. Capítulo 20. Hoy comienza el nuevo año maya. La aldea despertó con un aire de celebración sereno y profundo. No era una fiesta cualquiera, era un rito sagrado, el inicio de un ciclo mayor, un nuevo año maya que significaba más que una fecha en el calendario, era una oportunidad para renacer. En el centro ceremonial, las familias se reunieron en círculo, con ofrendas de flores, frutas y semillas. El fuego sagrado ardía con fuerza como un faro que iluminaba el camino. Aucan tomó la palabra. Hoy comienza un nuevo año, un tiempo para sembrar no solo en la tierra, sino en nuestro interior, para convertirnos en lo que buscamos, para vivir con paciencia, constancia y amor. La abuela Yuma añadió con voz dulce: el universo es bondad cuando aceptamos genuinamente lo que va a llegar. No hay milagros, solo el regalo de la constancia y la paciencia. Cada pensamiento, acción y palabra tiene consecuencias. Los niños, con ojos grandes, escuchaban atentos mientras los mayores compartían historias de ciclos antiguos y enseñanzas profundas. La ceremonia continuó con cantos y danzas que celebraban el equilibrio entre el cielo y la tierra, entre el interior y el exterior, entre el sueño y la realidad. Aucan sintió en su pecho una mezcla de gratitud y esperanza. Sabía que el camino seguiría siendo largo, lleno de pruebas y aprendizajes, pero también sabía que la comunidad estaba más unida que nunca. Al cerrar la ceremonia, Neila susurró: hoy no solo comienza un año más, sino un nuevo comienzo en nuestro ser. Aucan asintió. Así es, y el verdadero milagro será vivirlo con conciencia y amor. La noche cubrió la aldea, pero las estrellas brillaban con una intensidad renovada, como si celebraran junto a ellos. Y en ese silencio estrellado, Aucan cerró los ojos y se entregó a la paz de saber que todo estaba en movimiento, que la semilla estaba viva y que el árbol crecería con constancia y paciencia hacia la luz. La semilla del yo soy. No hay cosecha sin trabajo interno. Cada pensamiento tiene consecuencias, así como cada acción también tiene consecuencias. Yo soy. Hay algo en tu interior que sueña que puede más. Siempre es posible.